Bueno, muy buenas noches a todos, a todas, a todes. Darles la bienvenida una vez más al Centro Cultural de España, quienes asisten a la sesión mensual de Bolivian Games en el programa de formación, un programa que lo realizamos junto a la Asociación Boliviana de Videojuegos y que también se transmite por el Facebook Live del Centro Cultural de España. También damos la bienvenida a todos los que se conectan de manera virtual a esta que es nuestra cuarta sesión, nuestra cuarta charla en Bolivian Games, esta vez a cargo de Ruth García López. Ella es programadora de gameplay, nacida en Guatemala y ha vivido alrededor de 11 años en Bolivia, ha trabajado en diversos estudios internacionales y nacionales, en donde ha perfeccionado su trabajo como Set Unity, Play Canvas, Pixel, Blender, entre otros. Ha trabajado con tecnologías VR, AR, web, y tiene pues también sus mascotas como una cosa muy importante para ella. Hoy nos presenta el título de su charla, El lado oscuro de los videojuegos, violencia y adicción, y hace una recopilación de estudios y experiencias sobre la violencia y la adicción relacionada a los videojuegos, pues me imagino que en las últimas décadas. Te damos la bienvenida, Ruth, gracias por estar con nosotros esta noche. Y les damos la bienvenida a todos, recordarles que después de la charla podrán hacer preguntas, tanto las personas que están de manera presencial en el espacio como las personas que desde Facebook nos siguen, pues podrán dejarnos sus mensajes con preguntas para que Ruth pueda responderlo al final de la sesión. Sin más, agradecerles y les cedo la palabra a Ruth para que pueda dar inicio. Gracias. Gracias de nuevo por tenerme aquí y gracias por venir o por estar viendo online. Esta noche vamos a hablar sobre un tema que no se habla mucho en videojuegos, que es violencia y adicción y muchos lados oscuros de los videojuegos. Pero antes de comenzar quisiera presentarme un poco, a pesar de que ya me han presentado, para que, bueno, mis opiniones no pasen como algo muy superficial. Es que realmente me importa este tema y los videojuegos han sido muy importantes a lo largo de mi vida. Así que, bueno, mi nombre es Ruth García y he trabajado en V-Reality. Junto a ellos hemos hecho un montón de experiencias de realidad virtual, realidad aumentada. Hemos hecho muchos juegos que se especializan en esta rama del edutainment y también cuyo objetivo es el marketing. Y creando este tipo de experiencias hemos tenido hemos reunido mucho conocimiento empírico sobre cómo hacer que un juego realmente transmita lo que queremos transmitir. También he trabajado en Ancestral Gods, donde hemos creado juegos tanto IP propia de la empresa como juegos para educación. Ese es su principal objetivo. He trabajado en juegos para niños y adolescentes y básicamente para educar, para transmitir conocimiento, un poco también sobre marketing en este estudio. Yo soy lo que llaman generalista. Una persona generalista es aquella que tiene el conocimiento técnico de hacer un juego. Conocimiento técnico me refiero a manejar la programación, manejar el arte 2D, poner dibujos, poner modelos, hacer que todo esto cobre vida. No tanto así la parte de diseño y las partes más blandas, por decirlo así, pero sí he estado leyendo mucho sobre game design y sobre level design. De hecho, actualmente me encuentro programando un juego que se llama Hipnagogia, que, bueno, lo estoy haciendo desde cero como generalista. Estoy haciendo el game design, la programación, la narrativa, el arte 2D. Y esto lo hago como hobby, no como trabajo, pero aparte también trabajo tiempo completo como freelancer y también tiempo completo como programadora en V-Reality. Y bueno, como creadora de juegos me siento muy responsable del impacto que estos tienen en sus jugadores. Podrán imaginarse que nosotros creamos contenido y lo lanzamos por ahí y se interpreta de formas muy locas. Y bueno, durante esta charla voy a estar compartiendo experiencias personales y todo esto respecto a videojuegos y sobre los efectos negativos de los juegos, y voy a estar respaldando muchas de las cosas que digo con artículos, pero más que nada va a ser compartir nuestra experiencia, va a ser compartir mi experiencia con los videojuegos y sobre todos estos temas oscuros de los videojuegos.
una explicación de por qué las personas consideran o le asocian tantos efectos negativos a los juegos. Es que los videojuegos están apuntados para que sean experimentados por personas de todas las edades. Vienen en muchas presentaciones, vienen enfocados para distintas edades, y están enfocados para distintos públicos finales. Estos públicos finales no solo se restringen a través de la edad, sino que también con experiencias vividas. Por ejemplo, a alguien que le gusta jugar Night in the Woods, que es un juego en 2D muy bueno, por cierto, podría ser alguien que no disfruta mucho de experiencias muy pasivas. Que disfruta mucho de experiencias pasivas. Podría ser alguien que ha tenido tal vez una niñez un tanto difícil y que está volviendo al lugar en el que fue su niñez, alguien que ha estado lejos de su casa durante mucho tiempo. Entonces, este tipo de experiencias, este tipo de públicos finales ya nos dan luces de que los juegos no solo están apuntados para edades específicas o para géneros específicos, que son algo muy, muy arbitrario, sino que también por experiencias que hemos vivido. Hay juegos que no son para todos, hay juegos que, bueno, sí, la mayoría puede disfrutar. Los videojuegos son experiencias complejas y es porque son expresiones artísticas. Tenemos expresiones artísticas como libros o pintura o música. Bueno, los juegos son otra forma de expresión artística. Y como toda expresión artística, suelen transportar al espectador a otro mundo. Suelen mostrar distintos puntos de vista y algunas piezas artísticas pueden llegar a ser ofensivas. También pueden causar cambios filosóficos en la persona que los juega. Estas expresiones artísticas son tan complejas que no solo se define como una pintura, no solo son manchas de pintura en la pared, es algo más, algo que se quiere transmitir. Es lo mismo con los videojuegos. Los videojuegos no solamente son ceros y unos, no son solo experiencias interactivas, es algo más, algo que el creador o los creadores quieren transmitir. Y el problema de esto es que los videojuegos son interactivos. Entonces esta misma interactividad hace que muchas de las personas que por lo general no están familiarizadas con jugar videojuegos o con crearlos, crean que son medio peligrosos, porque esta misma interactividad hace que la persona piense, bueno, personas externas piensen que jugando un videojuego somos nosotros los que estamos causando los cambios en el mundo, cuando en realidad no, es un mundo que ya está creado y son cambios que ya están programados. Y son cosas que nosotros no estamos causando, son cosas que los programadores quieren expresar o que los creadores del juego quieren expresar. Otra cosa interesante de los juegos es esta interactividad. Cuando tenemos piezas artísticas que no son interactivas, pues el espectador se vuelve un espectador pasivo. No es que nada de lo que hagamos pueda cambiar la pintura que estamos viendo. Hemos visto que hay pinturas muy brutales y muy impactantes de tortura medieval, de lo que hacían antes las personas, en especial la Iglesia Católica, a aquellos que consideraban brujas. Y bueno, son pinturas. Nosotros no estamos causándole dolor a nadie. Y de hecho, en un medio artístico, en una simulación, tampoco le estamos causando dolor a nadie. Pero en una pintura, nuestra conciencia está tranquila de que no hay nada que podamos hacer, la pintura ya está hecha, es algo que pasó en el pasado, entonces no hay nada que podamos hacer. En cambio, en un videojuego, si han jugado GTA, por ejemplo, hay una parte en el Story Mode en el que el jugador puede torturar a otra persona, y es ese elemento interactivo el que lo hace tan chocante, porque no es nada tan impactante como lo que se haya visto en pinturas. O sea, no llega ni a la mitad de impactante de lo que hemos visto en pinturas. Pero el hecho de que tú tengas que agarrar las cosas, o sea, enfocar la cámara y hacer algo para que la escena progrese, eso hace que sea un tanto chocante. Y es esa misma interactividad la que hace que las personas le tengan miedo a los videojuegos. Pero al final, lo que voy con todo este punto es que son experiencias que ya están programadas, al igual que las experiencias artísticas. No significa que haciendo algo en un videojuego vaya a ser lo mismo en la vida real. Hay cierto tipo de desconexión entre estas dos cosas.
agarrar un arma, empuñarla y dispararla es muy distinto que agarrar el mouse, apuntar y hacer clic. Y es ese punto el que quiero que quede claro por ahora. Hay varios problemas que se le atribuyen a los videojuegos. Uno de ellos es la violencia. Se ha dicho mucho sobre que jugar un juego violento hace que las personas se vuelvan agresivas, en especial los niños, que son fácilmente influenciables. Otro problema que se le atribuye a los videojuegos es el pobre desempeño en el colegio. Y muchos de los que opinan de esta forma piensan que los videojuegos son un gasto de tiempo y por lo tanto tiene que estar prohibido en la vida de los más jóvenes o restringido a 10 minutos de pantalla máximo. Luego también tenemos el problema de la adicción, que es bastante real, bastante grande. A mí me ha pasado, les hablaré de esto en su momento cuando estemos en ese slide. Otro problema es la depresión, que dicen que los videojuegos causan depresión. Y otro problema que no vamos a hablar en esta charla, pero que quiero que se quede presente, es la dependencia maliciosa, que es cuando los programadores o los creadores de juegos hacen que el juego sea adictivo intencionalmente. Le ponen elementos para que el jugador quiera volver y volver y volver. Y por si eso no fuera poco, le ponen elementos para que el jugador quiera gastar y gastar y gastar a pesar de que vuelve. Pero no vamos a hablar de esto en esta charla porque esta charla está dirigida a aquellas personas que están preocupados porque su hijo o su estudiante o un relativo está jugando muchos videojuegos. Así que vamos a eso. Ok, agresividad y videojuegos. Esto se ha hablado todo el tiempo, desde la masacre de Columbine, ¿no es así? Muchos decían que estos chicos eran violentos porque jugaban juegos de rol o porque jugaban juegos violentos y por eso han causado toda esta violencia. Pues hay un estudio que dice, han hecho mucha estadística, han recopilado muchos estudios, porque hay muchos estudios en internet, y hay muchos estudios que dicen que los videojuegos causan agresión. Hay muchos estudios que dicen que los videojuegos no causan agresión. Hay muchos estudios que también dicen, no, los juegos violentos de hecho causan que tengamos mejor coordinación de ojo-mano. Ese es un argumento que usan mucho las personas que están en pro de los juegos violentos. Pues han hecho un estudio recopilando todos estos estudios y mediante estadística han determinado qué tan biased pueden estar estos artículos. Biased es como un desvío a propósito. Por ejemplo, claramente a mí me gustan los juegos, entonces estoy desviada o inclinada a pensar que los videojuegos no hacen ningún daño. Pues hay un método estadístico de calcular este desvío, esta como que propensión a pensar esto, y los que han hecho este estudio lo han hecho con muchos artículos que hay ya en el internet, porque han estado saliendo este tipo de artículos desde 1996 y han encontrado algo interesante. Tanto los artículos que dicen que los videojuegos causan agresión, como los artículos que dicen que los videojuegos violentos te dan una buena coordinación ojo-mano, tienen un gran nivel de bias. Ambos lados están totalmente polarizados y como que están muy fanáticos de su causa. Pero los estudios sobre agresividad no tienen evidencia científica para afirmar que los videojuegos causan agresión. En cambio, los estudios que hablan sobre que los juegos violentos incrementan la coordinación mano-ojo tienen un poco más de evidencia científica para afirmar esto. Entonces, no es que los juegos causen agresión, hay algo más por debajo. Porque sí, nos dicen, ¿no? Es que este niño ha visto Mortal Kombat y le ha intentado hacer un fatality a su hermano. O este niño está jugando Fortnite y está gritando todo el tiempo en su cuarto. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Si no hay evidencia científica de que los juegos no causan agresión. Y ese es el punto central de esta charla. No son los videojuegos, es algo más detrás del niño. Es que si no fueran los videojuegos sería otra cosa.
y estamos intentando cerrar los ojos a un problema que está frente a nuestras narices e intentando echarle la culpa a los videojuegos, porque como son experiencias interactivas, porque como sus temas son violentos, porque como en los juegos apuntamos y disparamos a personas y los deshumanizamos, pues es fácil hacer este tipo de echar la culpa a alguien más. Pero en realidad tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué ese niño le ha intentado hacer una fatality a su hermano? O sea, en el juego duele. Quería causarle dolor a su hermano. ¿Y qué le ha llevado a de presionar unas teclas, tomar la decisión de agarrar a su hermano por el brazo y rompérselo? Eso no es algo normal y no es una conducta que quitando los videojuegos vaya a disminuir. Sí, puede que disminuya un momento porque el niño dice, ok, hago algo malo y me castigan, pero hay algo por detrás. Hay que explicarle a ese niño, hay que averiguar la causa con un psicólogo, no solamente buscando scapegoats. Luego, alguien que grita mucho jugando un videojuego, pues no es culpa del videojuego, los videojuegos son competitivos. Muchas partes de nuestra vida también van a ser competitivas, tanto en nuestro trabajo como en la escuela. Entonces, si es una persona pequeña, si es un niño, pues hay que enseñarle a lidiar con esos problemas de una forma más asertiva. No, es que este tipo es un tonto, que por qué no me ha hecho caso, que yo le he dicho que haga esto. Espera, ¿cómo te has comunicado? ¿Te ha entendido? Empezarle a enseñar resolución de problemas, no tanto de una forma que no se desquite verbalmente, violentamente, pero no sé si me entienden, es como que hay que encontrar la verdadera causa y dejar de culpar a los videojuegos por problemas externos. Otro problema asociado a los videojuegos es la depresión. Y tiene sentido, porque cuando una persona está deprimida, no quiere salir de su cuarto, se la pasa jugando videojuegos. Y muchos se sentirán inclinados a pensar que los videojuegos son los causantes de este estado, de no querer salir porque, bueno, quiero jugar, de no querer ver con mis amigos porque, bueno, no tienen el juego y tengo otros amigos en internet. Y también hay que ver la causa que está por detrás de esto. Como siempre, si no fueran los juegos sería otra cosa. Podría ser el alcohol, podrían ser drogas. Entonces hay que buscar la causa subyacente de por qué una persona no querría salir de su cuarto, por qué solo querría estar jugando. Ha perdido sentido su vida, tal vez no le gusta el colegio, tal vez no puede conseguir amigos, tal vez no encuentra un significado fuera del juego. Y todas esas cosas son cosas preocupantes y es realmente el inicio de la depresión y hay que tratarlo. No basta con quitarle el juego, ¿te imaginas? No solo no te va bien en colegio, no solo no quieres salir de casa, no solo nadie te entiende y todos te ven como un bicho raro, sino que encima te quitan ese refugio que tienes de ir y desahogarte y expresarte en un videojuego. Pues no, hay que tener mucho cuidado con esto. Y otro problema es la adicción a los videojuegos, que como les decía, yo tengo una anécdota personal con esto. Pues cuando era pequeña jugaba mucho World of Warcraft y me he vuelto adicta a ese juego. Tenía literalmente 365 horas jugadas en WoW y no podía jugar otra cosa. Era de que me decían, pero jugaremos esto, y era de, no, quiero jugar World of Warcraft. No quería hacer nada más que no fuera World of Warcraft. Y sí, es verdad, los juegos causan adicción y los síntomas son muy parecidos a la adicción de otras sustancias o de otras cosas. No quieres salir, te enojas si no puedes hacerlo, no quieres hacer nada más, solo hablas de eso. Incluso puedes llegar a perder el sueño porque solo quieres estar ahí y ya no quieres ir al colegio porque solo quieres estar en el juego. Los síntomas son muy parecidos a los de otras adicciones. ¿Pero qué ha llevado a eso? Bueno, en Guatemala es muy peligroso y no podía salir a la calle y tampoco tenía muchos amigos. Y quería estudiar combate, quería estudiar actuación, pero nunca pude.
A mis papás no les gustaba y eran muy religiosos, y también tampoco había el dinero para hacerlo. Entonces, toda esta falta de estímulos, toda esta falta de sentir esa libertad de salir, de tener amigos y de interactuar con los demás, pues llevó a una adicción bastante grande a los videojuegos. Y aunque es verdad que es un problema que es muy difícil solucionar una vez que se manifiesta, hay que identificar las causas que llevan a esto. Porque como siempre, si no fueran los juegos, sería algo más. Si no me hubiera colgado de los juegos, me habría colgado de cualquier otra cosa. Me habría colgado de las drogas o del alcohol, o podría haberme empezado a escapar de casa, a ir con amistades dudosas, porque claro, la falta de adrenalina, la falta de estímulos. Entonces, cuando hablamos de adicción a videojuegos, hay que ver siempre el ecosistema de la persona. Hay que ver que tenga estímulos suficientes, hay que promover las actividades que son fuera de los juegos. Sobre cómo tratar la adicción a los juegos, eso sí, ya no tengo comentarios, no sé cómo salí, tuve suerte. Ahora, déjenme mostrarles un video de Chris Reagan. Chris Reagan es un youtuber que le encanta Halo, y este es un video que muestra un trozo de cómo él está jugándolo. Y bueno, para los que no conozcan, Halo es un juego en el que hay 2 equipos, cada uno de los equipos tiene 4 jugadores y consiste en aniquilar al otro equipo, jugador a jugador. Y perdón, para cualquiera que lo vea, se ve bastante violento. Está disparando y está buscando gente y hay sangre por todas partes. Perdón, este no es el trocito. Pero si lo vemos con detenimiento, podemos ver que no se trata solamente de matar personas, es una estrategia. Perdón. Ok, entonces está disparando y golpeando y bueno, todas esas cosas que a las personas por lo general no les gusta que haya en un videojuego. Pero en todo esto hay un proceso de estrategia. En este caso son 4 jugadores. Entonces uno de ellos ha sido aniquilado, el otro está escapando y se ve que uno de ellos entra a una cueva. Y entonces decide seguirlo porque sus compañeros ya no están apoyándolo. Entra a la cueva para poder encararlo, quiere dispararle, pero no logra matarlo, así que le da un puñetazo y con eso lo acaba, pero ahora tiene poca vida y ahora hay más enemigos viniendo a él. Entonces tiene que esconderse y tiene que buscar un lugar seguro donde no le vayan a disparar. Por lo que más adelante sigue con poca vida. Pasa esta parte donde dispara unos tanques radioactivos y de esa forma como que despista al enemigo para que se acerque a ellos y así gana la partida. Y bueno, es un montón de violencia, pero el jugador en ningún momento está pensando lo voy a matar, le voy a disparar a la cabeza y su cerebro se va a esparcir por todo el cuarto. No, es una cuestión de estrategia. Y no es que los juegos violentos realmente estén simulando esta violencia. Es más una cuestión de estrategia. Es el juego, la experiencia del juego está totalmente divorciada de la realidad. Como decía antes, empuñar un mouse es radicalmente distinto a empuñar una pistola. A lo que voy es que lo que muchos argumentan de que los videojuegos causan violencia es porque ven esto, solo ven esto, lo más superficial, que es el jugador disparando, sangre por todas partes, que el objetivo principal del juego es matar. Oh, no puede ser matar el objetivo principal. Los niños van a querer también matar a los demás,
Pero no, la experiencia de juego es radicalmente distinta a eso. Y aunque sí, los juegos violentos con todos estos efectos tienen más aceptación entre el público, eso no implica que el jugador realmente quiera hacerle daño al jugador. Probablemente si fuera algo real no lo haría, no sabemos, es una simulación, es una experiencia que ha sido creada artísticamente para transmitir algo que probablemente tampoco sea la guerra, que probablemente sea la competitividad, trabajar en equipo, hacer todo este tipo de estrategias. Otra causa de los juegos, otro problema, es el pobre desempeño. Cuando las notas caen porque uno está jugando mucho. O hay muchos que dicen, no, es que jugar juegos es una pérdida de tiempo. ¿Para qué van a jugar juegos? ¿Por qué no leen un libro? ¿O por qué no juegan ajedrez? Bueno, jugar ajedrez, leer un libro, practicar un deporte, ver por la ventana el ocaso, todos esos son pérdidas de tiempo. No estamos haciendo nada productivo. La única diferencia es que los videojuegos son un medio novedoso, entonces es más fácil volcar nuestra ira sobre ellos. Y aunque es verdad que los videojuegos pueden causar que caigan las notas, aquí hay algo clave que quiero dejar en claro, que hay personas que no pueden controlar sus impulsos, personas que tienen déficit de atención, que esta palabra déficit de atención e hiperactividad por lo general viene empañada con un montón de cosas que son un niño hiperactivo, que está saltando siempre, que no pone atención, que no se puede estar sentado, pero también viene con esto, hay una variante de este trastorno que hace que los niños no puedan controlar sus impulsos. Puede ser un niño tranquilo, puede ser un niño que no es hiperactivo, que no está saltando, pero no puede controlar sus impulsos. Entonces, ¿qué pasa? Le dan un videojuego al niño y entra en algo que se llama hiperfocus, que se concentra a tal punto que nada más existe. Se olvida de ir al baño, se olvida de comer, se olvida de sus tareas, se olvida de todo. Y este hiperfocus también nos pasa a las personas que no somos neurodivergentes, que no tenemos el trastorno de déficit de atención. Pero a las personas que tienen este trastorno les pasa más seguido y es la única forma, bueno, una de las únicas formas en las que pueden concentrarse. ¿Y qué pasa? Dicen, bueno, los videojuegos están causando que este niño no pueda hacer sus tareas, porque enciende la computadora y se le pasa todo el día jugando, nada lo saca de ahí. Y le apago yo la computadora y se enoja y hace su tarea a la rápida solo porque quiere seguir jugando. ¿Solución? ¿Quitarle los juegos? No, no. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque los niños más inteligentes pasan desapercibidos, hacen sus tareas súper rápido y les va bien en colegio. Son niños a los que por lo general les dicen, es que ese niño es un genio, pero es muy flojo y no se quiere esforzar, si tan solo pusiera un poquito de interés en las clases. Y es que el niño está haciendo lo mejor que puede. Este trastorno no le permite concentrarse, es imposible. No sé cómo explicarlo, pero es como intentar mezclar aceite con agua, así de difícil es, no es que le pueda poner interés, es un déficit mental en el que el niño realmente no puede controlarse, no puede poner interés, no puede controlar a qué le pone interés y a qué no. Entonces, de nuevo, los juegos no son la causa. Más bien, en este caso, los juegos son nuestros aliados, porque hemos encontrado algo que a ese niño le gusta, que a ese niño le fascina y en lo que se puede concentrar. Y eso nos ha dado luces de que no está pudiendo controlar su atención, de que por ahí no hace sus tareas porque está demasiado concentrado en los juegos, pero ¿por qué los otros niños sí? Ellos igual tienen acceso a juegos. Ellos igual tienen otras cosas que les gustan. Entonces, ¿por qué este niño en particular no puede quitar la atención de este juego? Pues hay que hacerlo ver, hay que llevarlo con psiquiatras, hay que hacer screening psicológico, encontrar realmente el problema. O tal vez podría ser que el niño no tenga el trastorno y por eso es muy importante llevarlo al psiquiatra, al psicólogo,
para ver realmente lo que está pasando con el niño, porque podría ser simplemente que no ha aprendido una estrategia, que dice esto es lo mejor del mundo y ya no quiere salir de ahí, y que no tenga estrategias para manejar su tiempo, que es lo que a mí me ha pasado con World of Warcraft años atrás. Entonces hay que enseñarle estrategias y, como siempre, los juegos no son la raíz del problema. Los juegos son nuestros aliados y nos ayudan a detectar muchos problemas que sin los videojuegos pasarían desapercibidos o se presentarían en síntomas autodestructivos para las personas. Gracias, espero sus preguntas. Sí, un minuto, te doy el micrófono, por favor, para que te escuchen en la sala virtual también. Ya. Lo que comentabas de las estrategias, eso también aplica en Dota, Warcraft 3, Dota 2, que sería ahorita, que está empezando el International de Dota 2, ¿no? Que cuentan las estrategias, juegos, trabajo en equipo, cooperación, porque se dividen en 5 bandas también: support, ganker, curador, healer, tanque y mid laner. Igual todos cumplen su rol y van por una estrategia también. No es tan violento como el de Counter o Halo, pero también tiene la dinámica de la estrategia. Eso también yo creo que aplicaría también juego MOBA, ¿no? ¿Qué sería eso? Y ahora mi pregunta sería, ¿usted qué consideraría de que una persona, si aplica la dinámica de los videojuegos, lo lleva a la vida real, en un trabajo, por ejemplo? Perdón, ¿te refieres a aplicar las estrategias aprendidas en un videojuego al trabajo, o más como la historia? No la historia, sino, o sea, al aplicarlo al trabajo, así, porque a veces me pasa que sucede que siento que es así, en el trabajo aplico igual, nos dicen estrategias, hagan, y me mandan, tengo un grupo de trabajadores igual, nos organizamos igual, y después los ítems, los objetos que tenemos, el escritorio, la computadora, también lo mismo, o sea, lo veo casi similar. Bueno, no tanto como lo que es de ir a matar y todo eso, ¿no? Pero en ciertas cosas sí. En el caso de tuyo, que es mundo Warcraft, es el oro, ¿no? El oro, y en nuestro caso, en la vida real, es el dinero, el dinero digital, o todo lo que es dinero también para nosotros también, pero igual aplicaría, yo diría, ¿no? O estaría mal, no sé. No, esa es una buena pregunta. Sí, me parece que aplica muy bien, es una buena forma de extrapolarlo. Recordemos que los juegos son expresiones artísticas y leemos un libro, y puede ser un libro de literatura, no un libro técnico como The Witcher, y podemos aprender mucho de él. Por ejemplo, yo he aprendido de ese libro que no todo es blanco y negro, que hay grises. Y de la misma forma se aprende de literatura antigua, de bueno, todos estos escritos que conocemos, que las personas que les gusta criticar a los juegos dicen, no, es que hay que leer esos libros y no hay que jugar juegos. Pero los juegos son una expresión artística, al igual que los libros que a ellos tantos les gustan. Entonces, al igual que de los libros, podemos aprender mucho de los videojuegos. Y los videojuegos, siendo una expresión artística, nos dejan mucho para aprender. Perdón, se puso a dormir mi compu. Más bien me parece excelente eso de extrapolar las experiencias de los videojuegos a la vida real, porque al final estamos aprendiendo todo el tiempo, y está lindo eso de que no solo se quede en una experiencia que hemos jugado, qué lindo, he reunido a Mario con la princesa, o qué lindo, he podido saltar a este bloque, sino en todos los aspectos de nuestra vida, que sea como, wow, no puedo resolver este problema, pero esa vez que he jugado Mario no podía subir ese bloque, tal vez sea lo mismo aquí, tal vez solo tenga que intentarlo de otra forma, o tal vez haya otra solución. Entonces sí, es muy extrapolable, y eso es lo que no entienden las personas que critican a los juegos. Es como, solo ven lo superficial, piensan, ok,
es que este niño ha visto que saca la pistola y le dispara, entonces va a querer sacar la pistola y disparar. No, el niño ha visto que el jugador está escondido, entonces le ha ido a buscar por el otro lado y ha encontrado otra solución a un problema. Y esos son los tipos de cosas que no ven precisamente porque nunca han jugado. Vale, gracias Ruth. Tenemos una pregunta desde la virtual, pregunta Lucho Frontanilla. Dice, hola Ruth, felicidades por la charla. ¿Dirías que la diversión es algo a lo que se puede ser adicto? Refiriéndome a no solo los videojuegos, sino también incluso viajar, socializar. Te repito la pregunta, la diversión, ¿dirías que la diversión es algo a lo que se puede ser adicto? Yo diría que sí. Solo hay que ver los tragamonedas para verlo. Hay muchas personas jugando apuestas, hay muchas personas enviciadas en esto de apostar, exactamente por este rush de adrenalina que les da. Igual las montañas rusas, igual los juegos súper, no sé cómo llamarlos, esos de los parques de diversiones como los rascacielos. Igual, cuando somos pequeños, rebotar una pelota es divertido, así que lo hacemos, o jugar con el bolígrafo. Sí, puede ser, puede llegar a ser adictivo, me parece. Gracias, Ruth. Creo que tenemos una pregunta adelante, Daniel. ¿Sí? Okay. Buenas noches. Una pregunta. Desde tu punto de vista, en la perspectiva de Bolivia, ¿cuál sería el tema sobre la violencia en los juegos? Ya que es muy diferente el entorno americano, obviamente desde el 92, desde que han demandado a Midway por Mortal Kombat y demás, para poner la categoría en los videojuegos, a lo que es Bolivia, ¿no? Que actualmente si tú vas a la 16 de julio, en cualquier lado encuentras un manjo, y un niño de 8 años puede ir y lo compra, y obviamente no está prohibido, ¿no? Pero obviamente en el país no ha generado tal controversia, porque aquí no se ha visto ese tema de casos de violencia como lo que es América. Entonces, ¿cuál sería tu perspectiva desde ese punto de vista de violencia, ya que aquí en Bolivia se juega cualquier tipo de juego a cualquier edad, sin restricciones, y obviamente no hay casos de violencia, de asesinatos y demás, pero allá que está restringido, sí existen esos casos. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva? Esa es una buena pregunta y muy buena observación, porque es verdad, aquí en Bolivia hay menos violencia. Yo vengo de Guatemala y ahí es muy, muy violento. Creo que es cuestión del entorno, del ecosistema. De nuevo volvemos al tema de que los videojuegos no son como el punto central del problema, como muchos quieren verlo, es más un tema secundario. Aquí en Bolivia, cuando he venido, lo que más me ha sorprendido no ha sido la geografía, no ha sido la falta de aire ni el frío. Lo que más me ha sorprendido era ir en un minibús y ver a una mamá con su hijita hablando sobre cómo le ha ido en el colegio o sobre qué han visto en historia. Fue muy bonito porque en Guatemala eso no se ve. Los niños por lo general van solos, vuelven solos de su escuela a la casa, o si van con su mamá, nunca los he escuchado hablar en la camioneta. Camioneta les decimos nosotros a los buses. Entonces me parece que aquí le prestan más atención a sus niños y eso me parece súper bien, porque algo que también dice Chris Reagan del video que les mostré antes, él juega Halo desde que es muy pequeñito, lo jugaba con su hermano y él decía, todos los juegos tienen un ESRB, que es como el rating de edades que hay que respetar, y los padres tienen que conocer a sus hijos para saber qué juegos le pueden influenciar y de qué forma. Si un padre conoce a su hijo, entonces va a saber qué tipo de juego está bien que juegue y qué tipo de juego no está bien que juegue. Y esa evidencia que has mostrado de Bolivia me parece muy interesante, porque es verdad, aquí el gaming es algo súper grande y es algo súper social. Es cosa de que vas al café internet y está lleno de niños y los niños están jugando Fortnite y están socializando a su manera. Pero en Estados Unidos
bueno, tal vez sea más solitario, no sé, el ecosistema probablemente es distinto, pero sí, hay más violencia. No sé si respondí a tu duda. Gracias, Ruth. Yo quisiera hacerte una pregunta, porque a mí un poco me ha sorprendido el abordaje de la exposición, en torno a que un poco siento que se salía al principio de la línea de Bolivian Games, en torno a que estas charlas van un poco direccionadas hacia los desarrolladores, hacia los creadores, a los que están trabajando en estos entornos creativos, en el desarrollo de los videojuegos. Entonces, cuando el título yo leía, El lado oscuro de los videojuegos, violencia y adicción, me parecía más, o tenía la hipótesis, si quieres, de que si va a ver cómo construye la industria, y creo que al principio de la charla lo mencionas, ¿no? Cómo la industria identifica diferentes elementos a la hora de desarrollar un juego que tiene un componente violento, que va hacia los objetivos de esta industria en torno a lo comercial, a lo de marketing, ¿no? Hacemos juegos de shooter, porque vende más, ¿no? Pero ¿por qué vende más? ¿Cuáles son los elementos, los componentes a la hora de desarrollar este tipo de juegos que involucran dentro de la dinámica, la violencia? Bien como tú lo has mencionado, no como el factor de la violencia en sí misma, sino que en la mecánica, la interacción, o sea, los otros factores que hacen que los jugadores quieran interactuar con ese videojuego, no necesariamente por el componente violento. Por un lado, quisiera un poco escucharte desde esa perspectiva de creación, de la industria, en torno a qué papel adoptan, ¿no? En torno a este lado oscuro de por qué lo construyen así, por qué generan adicciones y todos esos otros factores, depresión, bajo desempeño, violencia, ¿no? Me parece interesante. Luego, lo que sí valoro y pondero mucho de esta charla es que en muchos momentos has hecho referencia a los padres, los niños, ¿no? Como centrándote en que estas reflexiones en torno a cuando se asocia el videojuego con la violencia, por lo general, pareciera que es una decisión muy a priori, ¿no? Muy de, está pasando algo, echémosle la culpa a los videojuegos, ¿no? Y creo que queda claro en tu exposición que probablemente no hay un héroe o villano solo, sino un contexto, un entorno que lo hace, donde el videojuego puede o no incidir, sin duda, pero hay un contexto mayor, su entorno social, su ambiente, sus charlas, qué sé yo, que desencadena actos violentos. Yo comprendo eso, pero a mí me gustaría tal vez, si tú puedes precisarnos, en qué medida el videojuego puede o no acrecentar o acentuar la violencia en entornos donde pueden ser factores de pasar a una acción violenta, ¿vale? Porque sí, me queda claro que no hay que satanizar al videojuego, ni decir, ok, está bajando de notas, chao los videojuegos o cosas así, sino que hay que como que entender esos entornos. Pero creo que ayudaría mucho a los padres que probablemente escuchen esto o que se sientan interesados en escuchar esta charla, porque va un poco, siento que va un poco orientado a ellos, de que ellos toman las decisiones en torno a lo que consumen los más chicos, los videojuegos. ¿Qué criterios ellos tienen que empezar a desarrollar en su cabeza a la hora de los videojuegos? Estaba buenísimo escuchar en la pregunta anterior que hay categorías y que por lo general los papás pues siento que van a la tienda y dicen, ¿cuál juego quieres jugar? El niño elige uno, pues venga, te compro ese. Y no reflexiona sobre eso, sobre las categorías, o qué sé yo escuchaba hace unos días, yo no entiendo a mi hijo que me dice que le dé dinero para un juego gratuito, que no entiendo, no entra en mi cabeza, pues si el juego es gratuito, ¿por qué le tengo que dar dinero? Que tengo que comprarle skin, que tengo que comprar no sé qué. Pues creo que hay una serie de cosas que a los papás tal vez les ayudaría mucho escuchar de gente que desarrolla en torno a cuáles son los criterios que yo tengo que tomar a la hora de ver un juego, a la hora de descartar o no ver un juego, a la hora de echarle la culpa a los juegos. ¿Cómo lo tengo que leer? Porque sí hay brechas generacionales muy profundas en eso, ¿no? Entonces, creo que en esos dos aspectos, tanto para la industria como para los padres, creo que nos ayudaría mucho. Ok. Primero, no sé si agarré bien tus preguntas en secuencia, pero la primera que quiero responder es sobre la agresividad.
de que los videojuegos violentos producen violencia, o bueno, cualquier tipo de videojuego produce violencia. Hay un artículo, es este de aquí, que ha hecho un estudio, un metaestudio de estudios. Perdón, no lo tengo aquí, lo tengo en mi celular, pero les digo el título. El título es The Good, the Bad and the Ugly, a meta-analytic review of positive and negative effects of violent video games. En español, el bueno, el malo y el feo. Un estudio meta-analítico de los efectos positivos y negativos de los videojuegos violentos. Y este estudio afirma con un intervalo de... con un RX de 0.36, sí, de que los videojuegos violentos no causan violencia. Y si lo buscan, sería bueno que se lo descarguen, es muy bueno. El autor es Christopher John Ferguson. Y sí, de eso sí hay evidencia científica de que jugar videojuegos violentos no va a empeorar ni mejorar la violencia, la actitud violenta de un niño o de una persona. Ahora sobre el lado de los que creamos videojuegos, pues al menos en donde yo he estado, que es en V-Reality y en Ancestral Gods, como hacemos juegos educativos, la violencia es algo así como un gran no. Todo es lo menos violento posible, en especial para estos juegos que estamos desarrollando de Paw Patrol, que son para niños de entre 6 y 4 años. Es como, no, nada de violencia. Y hasta cierto punto esta prohibición me parece que es la causa de que las empresas quieran hacer cosas violentas, porque incluso niños de esa edad están obsesionados con estas cosas, porque les decimos no, es como, pero ¿por qué no? ¿Por qué? Y si lo juego voy a ser cool con mis amigos. Y es lo mismo que con Squid Games. Hay niños pequeños que lo ven y no deberían verlo, pero les atrae harto. Y es esa misma atracción a la que quieren como que apelar los creadores de juegos. Claro, hay ESRB ratings que es necesario que se respeten, y bueno, cualquier padre de familia que me esté escuchando ahora, eso es lo que tienen que ver, el ESRB. Si el ESRB dice que no es apto para niños de menos de 11 años y no están seguros de su niño debería jugarlo o no, pues mejor esperen un tiempito a que crezca y recién va a poder jugarlo. Pero si conocen a sus hijos, si conocen el juego, si lo han visto y saben que no le va a causar daño, pues podrían intentar hacerlo, siempre con la supervisión de un adulto. No sé si respondí tu duda, no sé si habían más dudas. Está súper bien. Creo que Daniel tiene una pregunta. Bueno, Ruth, tengo un par de preguntas. Vale, la primera es, durante la charla has hablado de que los videojuegos son una expresión artística, ¿vale? Y hay una discusión filosófica, bueno, hace mucho tiempo, de que el arte, que puede ser violento, puede atraer a gente violenta, ¿vale? ¿Cuál es tu opinión al respecto, obviamente con relación a los videojuegos, ¿no? Porque en los videojuegos no solo podemos hablar de violencia, sino también, no sé, de gore, de atracción a, bueno, juegos sexuales, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces, ¿tú crees que atrae a esta gente y les da un lugar donde estar? O no sé, ¿cuál es tu opinión al respecto? Buena pregunta. Sí, porque correlación no significa causa. El hecho de que dos cosas estén correlacionadas no implica que una cosa cause la otra o que la otra cause la otra. Podrían no tener ninguna causa entre ellos. Veámoslo, por ejemplo, la venta de helados correlacionado con la cantidad de personas ahogadas. El hecho de comer un helado no causa que las personas se ahoguen. El hecho de que una persona se ahogue no causa que las personas coman más helado. Es solo cosas que pasan y que están correlacionadas. Y creo que más o menos por ahí va tu pregunta, porque puede ser que el arte violento atraiga a personas violentas.
A mí en lo personal no me gusta ver pinturas de torturas medievales, pero hay ciertas personas a las que sí, no precisamente que les guste la violencia, o sea, ejercer la violencia, tal vez solamente disfrutan de verla, pero no de ejercerla. Es el mismo caso con los videojuegos. Hay videojuegos que son violentos, pero no en el sentido en el que Halo y Counter-Strike son violentos, porque en estos juegos es una estrategia, es un baile entre los dos equipos, de quién es mejor, un tira y encoge. Hay juegos en los que sí, al jugador se le da en el mouse una sierra y hay que cortar a un bichito. Y eso estaba de súper moda en los 90s. Y sí, son juegos que atraen a cierto tipo de personas. Pero yo, por ejemplo, jugaba ese juego y no significa que en ningún momento lo vaya a hacer. Y eso es, como esa es la clave de diferenciar cuándo una conducta es dañina o cuándo no. Puede ser que disfrutes viendo arte violento, puede ser que disfrutes jugando un juego violento. La diferencia se traza, la línea se marca en el momento en el que lo realizas. Es una línea que cuesta mucho atravesar. No todos lo atraviesan, hay personas que sí lo atraviesan, hay otras que no, y puede que sí haya una relación entre aquellas que atraviesan esa línea de realmente causar violencia y jugar juegos violentos, pero no todos lo hacen. Y sí, los juegos más que nada son algo colateral que está pasando y no son la causa por la que lo han hecho. Gracias. Ahora mi otra pregunta va con respecto a algo que has dicho, que es sobre la manera de expresarse dentro de los videojuegos puede venir de otro lado, pero en algunos casos sí se ha identificado que, por ejemplo, la gente siente que es como la cultura dentro del videojuego ser tóxico, por ejemplo, ¿no? Cuando estás jugando un juego de estrategia o un juego de disparos, gritarle a tu equipo, gritarle al oponente o hablarle feo, por así, no sé, te maté y pones easy o el GG, pero siendo sarcástico, digamos, por ejemplo. Ese tipo de expresiones, digamos, obviamente a los desarrolladores no les gusta que haya porque es un ambiente tóxico, pero existe y se genera a través de estos videojuegos y la gente siente que es un espacio donde tienes que comunicar así porque es parte de la cultura de este videojuego, ¿no? ¿Tú qué consideras si es razonable en estos casos? Porque obviamente esta gente normalmente, como es parte de la cultura de este videojuego, no lo va a utilizar fuera del videojuego, solamente lo va a utilizar ese lenguaje dentro del videojuego, ¿no? Se va a insultar dentro del videojuego, pero no fuera. Entonces, ¿tú qué consideras si es razonable mantener esas culturas o es necesario lo que están haciendo, que es como bloquearlas, ¿no? Banear al tóxico, bloquear completamente los insultos, hacer sistemas de reportes donde la gente va a salir de ahí, que no se genere este ambiente que de alguna manera sí es cultural a nivel del juego, ¿no? Tengo experiencias encontradas respecto a esto de la toxicidad en los juegos. Y es que mi hermano es un jugador muy tóxico. Perdón si me estás viendo, Jona, pero sí. Él está ahora en Europa, es mi hermano. Y sí, es bastante tóxico, en el sentido en el que es demasiado competitivo. Y si un jugador no responde como debería estar respondiendo, pues le arruina todo su día. Y literalmente le grita y le insulta y es atroz. Ahí me parece que hay que identificar ciertos tipos de toxicidad, porque no los identifican. Es cosa de, es una comunidad tóxica, listo, es tóxica y punto. Pero hay niveles, como dices. Este año he asistido a una charla del GDC en la que hablaban sobre la toxicidad. Y el expositor estaba tan enojado, se lo tomaba tan personal. Era como, no, es que no puede ser que haya toxicidad en los juegos, tenemos que erradicarlo por completo. Pero es un fenómeno social. Como siempre, no es solo la toxicidad, no es solo la palabra, no es solo reírse del que ha perdido. Hay niveles a esto y en esos niveles hay que considerar el factor humano. Los jugadores no son solo jugadores, son personas, y estas personas han tenido un mal día en el trabajo o han tenido un buen día en el trabajo o están peleando por ser el mejor
en este juego para poder después mostrarle a sus amigos. Son personas que están detrás del jugador y eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Dicho esto, a mi parecer, no me parece correcto que se elimine por completo toda la toxicidad de los juegos. Yo soy chica, tengo voz femenina, juego Counter-Strike, Counter-Strike, y me parece hermosa la comunidad, nunca me han hecho sentir mal, a pesar de que sí, me gritan, ¿qué te pasa? Que eres una manca, ¿por qué estás haciendo eso? Pero es que así es la cultura y así me siento bienvenida, así me siento parte de ese lugar, que soy mala jugando y me lo dicen y es como, sí, ni modo, a la siguiente. Pero sería distinto si no me lo dijeran, si de pronto, no lo sé, no logro plantar la bomba y todos se quedan callados. Es como, sí, vamos a jugar otro juego. O sea, te hace sentir fuera, ya no eres parte del equipo. Entonces, sí, me parece que hay ciertos tipos de toxicidad que hay que permitir, otros tipos de toxicidad que sí son demasiado tóxicos, como realmente hacer sentir mal a la persona que está detrás del jugador. Y a eso voy. Siempre cuando se habla de el lado oscuro de los juegos, no solo hay que pensar en el juego como tal, o no solo hay que pensar en el jugador como tal, hay que pensar siempre en la persona que está detrás del jugador y realmente pensar cómo hace esto sentir a la persona que está detrás del jugador, porque sí hay casos muy feos en los que por lo general son chicas que no se sienten bien jugando con otros jugadores hombres porque les hacen bullying, les tratan mal, les dicen cosas como ve a la cocina, tráeme un sándwich, y por ahí no está preparada para eso. Por ahí hay chicas que sí están preparadas para eso y responden de formas muy atroces, pero o sea, hay que pensar en la situación y que el objetivo principal no sea destruir a la persona, sino crear comunidad. Gracias. Quisiera acotar algo a lo que dijo el compañero de acá adelante. Yo juego desde los 6 años, entonces obviamente la cultura aquí en Bolivia, por el hecho de que no estaba tan globalizado los juegos aquí, tenían el concepto de que si tú vas al tilín, más conocido acá, que no arcade como en Estados Unidos o Europa, tenían el concepto de que te volvías delincuente, un ladrón o demás cosas. Pero la toxicidad, acotando lo que decía, siempre ha existido. Desde que yo recuerdo, en los arcades también había. Obviamente no estaba tan digitalizado y globalizado como un juego en red ahora, pero cuando ibas a un arcade y jugabas un juego de colaboración como un Final Fight, Turtles in the Time, no sé, Cadillacs y Dinosaurios, Simpson y demás, de 4 jugadores, obviamente si tú estabas con una poca vida y alguien iba y se comía, digamos, la comida estando con toda la vida llena, obviamente le empujabas, y ya incluso en otros lugares había golpes al jugar Tekken 1 o Virtual Fighter y demás cosas. Entonces, desde mi punto de vista, siempre ha existido. Obviamente el entorno en esas épocas no era tan, era, por así decir, el entorno de los juegos era más machista en Bolivia porque paraban por hombres, ¿no? Yo la primera vez que vi chicas en un tilín fue cuando apareció Dance Dance Revolution de PlayStation 1, del baile de 4 pies. Fuera de eso no veía, francamente, pero ahora como se ha globalizado tanto el acceso a un videojuego en línea con gente de todo el mundo, obviamente la toxicidad se nota recién, porque antes obviamente estaba oculta en los arcades. Ese es un buen punto, sí. Es la naturaleza humana, supongo, ese sentido de competitividad. Buenas noches. Yo quería preguntar si crees que el motivo por el que este tipo de juegos, no como God of War, Doom o Mortal Kombat incluso, va a tener más cabida, yo pienso tal vez en el futuro más cabida porque en nuestras culturas, en el mundo en el que estamos yendo, o la sociedad en la que estamos yendo, se va a empezar a hacer más represión a la gente tal vez, y este es un modo de escape, un modo de tener esa sensación de fantasía, de poder quizá. Quería saber qué opinas al respecto. Esa es una pregunta interesante. Al menos el hecho de jugar videojuegos violentos, esa afición que sentimos por hacerlo, al menos desde mi punto de vista, es
a mis papás no les gustaba o lo prohibían, y pues lo hago con más ganas para demostrar un punto, para demostrar que no es así, que, o sea, es un juego y ¿por qué no me dejan disfrutarlo como los demás? Y sí, los videojuegos son una forma de escape, pero tal vez no vaya tanto por el lado de que los videojuegos violentos sean más jugados porque nos están reprimiendo. Es más como que es como ir a las películas o leer un libro, que bueno, si te reprimen, quieres salir de ahí, quieres disfrutar, pero tal vez tengas menos tiempo, entonces no sé si hay una relación demasiado fuerte entre estos dos puntos. No sé si respondí tu duda. Primeramente, buenas noches. Mi pregunta va más por un tema, se podría decir, en tema de emociones. Como ustedes saben, y tal vez la mayoría de acá, hay juegos que nos sumergen en el personaje, en los cuales nos dicen, tengo la misma ideología, o compartimos el mismo principio, o me sumerjo y me gusta el personaje y me gusta cómo es su historia y demás. Pero mi pregunta va más a la siguiente, desde tu punto de vista, ¿crees que es bueno aceptar tal vez ese tipo de emociones o podría decir principios que a veces algunos juegos nos transmiten, ya sean buenos o malos, por decirlo así? Pues es esa división, ¿no? De si es el personaje o si soy yo, y hasta qué punto aceptamos el punto de vista de nuestro personaje. Como es un elemento interactivo y como es una expresión artística que ya está preprogramada, es algo que el juego ya tiene un mensaje embebido que el creador quiere transmitir, entonces no está como que muy apegado a la realidad, es más algo, una respuesta rillada, por decirlo así, una pregunta con truco. Sí, hay personas que son muy susceptibles y que agarran los juegos como muy realistas, pero en ese sentido es lo mismo, esta persona es muy susceptible a caer en conspiraciones, a caer en teorías conspiranoicas, cosas como la Tierra es plana, o no lo sé, X actor que está muerto no está en realidad muerto, o los reptilianos se van a apoderar del mundo. Es como ese tipo de teorías tienen mucho impacto en ese tipo de personas que creen que los videojuegos tienen la voz final y que realmente está pasando lo que pasa en el juego. Entonces, en ese sentido, siempre hay que ir con ese sentido crítico de, bueno, este es un juego que ya ha sido creado por alguien, que tiene un mensaje por detrás, y sí, me voy a poner en el lugar del personaje, voy a ver lo que piensa, por ahí hasta voy a asimilar lo que piensa, pero no hay que como que apagar ese filtro interno, siempre con ese sentido crítico, con el mismo sentido crítico con el que leemos un libro. Me parece que ese es el mismo sentido crítico que debemos tener cuando jugamos un juego. Gracias. Volviendo al tema, no volviendo al tema, sino preguntándote una nueva pregunta que sería de que, ¿qué opinas de que en sí las personas o los jóvenes de ahora, que es generación Z, que dicen, tienden, y de otras personas mayores también, y jóvenes que son los que tienen 30, 40 para arriba, tienden científicamente se ha hecho un dato estadístico de que sí o sí quieren ver a gente explotar, o ven a gente sacarse tripas, o comer carne humana, así, o gustos raros, que hay juegos que sí te muestran que puedes consumir en juegos de realidad virtual, que tú agarras y empiezas a descuartizar a una persona, o cortar, así, hay juegos así. ¿Y tú crees que si es que no fuera por los juegos lo aplicaría la gente en cierto modo? Porque así ha habido asesinos seriales y en esas épocas no había videojuegos, pues. Ahora, si no fuera por los videojuegos, no, pues ya estarían esos psicópatas seriales ahí. Pero
desde tu punto de vista, ¿qué opinas? ¿Que está dando un buen aporte a los videojuegos o de alguna manera está destruyendo? Porque en sí todas las personas tienen raros gustos. Les preguntas, no te lo van a decir así, pero si te agarran confianza y te dicen, y tú dirías, no, esa persona, ¿cómo me puede decir que le quisieran comer carne humana? Y de repente te invita a jugar un juego de Mortal Kombat, por ejemplo, y le gustaba, así como le sacaban las tripas, se cortaban los huesos y todo, y normal, y ya lo quieren pasar al otro nivel, pero dicen no, piensan las consecuencias que pueden suceder, le pueden arrestar, llevar a la cárcel y todo eso, pero entonces lo aplicaremos en el juego, pero si no hubiera el juego, o sea, el videojuego de realidad virtual, que sería ese, o en la computadora, o en el Play 5, Play 4, como se diga en sí, entonces sería un caos total, yo diría, ¿no? ¿O tú qué opinas en ese aspecto del tema violento que estabas recalcando hace rato en tus diapositivas, que me ha parecido muy interesante? Porque tocaste temas de que, más que todo, es temas sociales, de cómo las personas te vayan a dar un tema de atención, porque como tú dijiste, en otros países los aíslan a los niños o jóvenes, no tienen ese contacto físico, emocional o sentimental con los padres, por el tema del trabajo o tema de viajes que tienen sus papás. Ahora aquí en Bolivia varía eso, todos los papás siempre están pendientes de los hijos, incluso los prohíben entrar a… No, sucede aquí en Bolivia, sucede algo de que las mamás vienen a los internet y le sacan a los niños. Me ha tocado atender un internet y que era, no, pues les prohíban, les dan un que no vayas a un internet. Pero el niño igual venía, igual, no le importaba, igual venía al día siguiente y así, pero no transmitía esa violencia en sí, en cierto modo. Pero me ha tocado que he conocido a una chica más que todo, y lo ha llevado a otro level, o sea, yo pensaba que no le gustaba esas cosas de sangre. Había un juego que sí tenías que descuartizar por misiones, agarras a una persona y lo cortabas en pedazos, otra misión así, yo la veía normal, así todo tranquila, así corcha, aplicada, pero cuando ya le hablaba más a profundo, ¿a ti te gustan los videojuegos? Sí, le digo. Y yo pues, pero los juegos normales, pero no conocía ese level, y cuando la ves allá no te percatarías que le gusta hacer eso, y ya me decía, haremos el otro level, que sea en la vida real, pero no, ahí le he dado un corte y ya me he ido, pero en realidad sí hay todo tipo de personas, y no puedes percibir, pues, no puedes darte cuenta cómo son, pero a mi pregunta va esta, de que si no fueran los videojuegos, ¿tú qué crees que hubiese pasado? Así, si no existiría la ficción, o sea, la parte de que hacen esas cosas violentas, el tema, ¿tú crees qué crees en sí que estaría sucediendo? Si prohibieran lo que dices que es el grado de mayores de 18 años y todo eso. Bueno, yo mantengo mi postura de que si no fuera por los videojuegos, sería otra cosa. Quiero recalcar ese artículo que mencioné, que bueno, no hay evidencia científica de una relación entre agresividad y videojuegos. Es un salto muy grande el que se tiene que dar, de que te guste el gore o que te guste causar experiencias violentas en los juegos, a realmente llevar a cabo estas experiencias violentas. Es cosa de que tendrías que tener el cuchillo en tu mano, tendrías que estar viendo a la persona a los ojos, tendrías que obligarte a llevar el cuchillo a la persona, y es muy distinto. Como, bueno, yo tengo rasgos obsesivos compulsivos y tengo pensamientos intrusivos precisamente con violencia, que es como un cuchillo. Este cuchillo podría clavárselo a alguien, o este cuchillo podría caerse y podría caer de esta forma y causar todo este problema. Pero hay una diferencia entre eso, o sea, para que eso pase tienes que agarrarlo y tienes que hacerlo, y hay un salto muy grande entre lo que piensas y lo que haces, y ahí es donde hay que trazar la línea.
si esta persona realmente quiere realizar estos hechos de violencia, no es por los juegos. Si no hubieran juegos, lo haría de otra forma. Siempre han habido psicópatas, siempre han habido personas que asesinan a otras personas solo por disfrutarlo. Y eso no tiene nada que ver con los juegos, tiene que ver con la persona. Y lo más rápido, o sea, dentro de más rápido se identifiquen estos rasgos en un niño, más rápido se puede tratar y menos peligroso va a ser para la sociedad. Pero de nuevo, quitarle los juegos no me parece que sea la solución, porque incluso si le quitas el juego, igual puede llegar a hacerlo en el futuro, puede llegar a encontrar otras formas de explorar este lado si es que se deja sin tratar. Sí, ese es mi... ¿Cuál sería la solución? ¿De qué lo va a querer aplicar? ¿Qué sería? ¿Llevar al psicólogo? Sí, me parece que sí. Estar atento, como siempre, no solo ver el objeto, no solo ver la consecuencia, ver la causa, ver todo el contexto, ver, es que mi hijo está hablando mucho de estas cosas, o es que mi alumno se están quejando sus compañeros de que les está golpeando, o se están quejando de que está haciendo este tipo de conductas. Y son indicadores que ya alertan de que algo no anda bien ahí, no todos los niños hacen eso. Entonces sí, hay que diagnosticarlo y hay que tratarlo por profesionales, pero tomar pasos arbitrarios como prohibir ciertas cosas o encerrarle sin dar ese paso extra de buscar una ayuda profesional, eso no lleva a ninguna buena parte. Vale, muchísimas gracias, Ruth. ¿Hay alguna? Sí, bueno, tengo un comentario en la virtual que dice Lucho: para mí la parte del lado oscuro de los videojuegos tiene que ver con la brecha económica que resulta en diferencias en la accesibilidad y la calidad de las experiencias. El acceso al entretenimiento electrónico se va a convertir inevitablemente en un derecho humano. Ya para concluir. Buenas noches a la presentadora y a los presentes. En realidad yo tengo bastantes dudas. Una de mis dudas es bajo qué criterios, como desarrolladora personal creo y también en grupos, ¿cuáles son los criterios que manejan ustedes para desarrollar videojuegos? ¿Cuáles son los valores que se deben manejar? Y bueno, esa sería la primera parte. Bueno, sobre los criterios, al menos en el lado educativo lo tenemos fácil, porque es cero violencia. Y sí, cualquier cosa que arroje violencia, no. Por ejemplo, se choca con su carrito y su cabeza se va hacia adelante, no, parece que se desnuca, mejor no, más suavecito. Personalmente, en el juego que estoy creando, que es Hipnogogia, este juego tiene un giro muy oscuro al final. Y al menos en mi parámetro para hacerlo, para no pasar la línea, para no decir algo demasiado malo, por decirlo así, hacer violencia sin sentido, es que tiene que tener un punto, tiene que tener una tesis, algo que quiero transmitir. En el caso de Hipnogogia, que es el juego que estoy haciendo, que no es violento, pero al final hay violencia, es ese baile que existe entre intentar manejar los problemas y pensar que todo está bien, o manejar los problemas pero pensando que todo está mal y que de pronto se va a solucionar y mágicamente todo va a estar bien. Y es como ese baile filosófico entre los protagonistas. Y cuando un juego tiene una tesis, cuando es creado con un espíritu, realmente transmite eso y no se queda en una experiencia vacía como solo de sí, vamos a matar porque sí, o sí, gore porque sí, o cuando tiene un mensaje, me parece que ese es mi parámetro, que tenga un mensaje y todo lo que está alrededor que sea una excusa para eso. Ya, muchas gracias. Luego, tomando en cuenta ya las exposiciones anteriores relacionadas a la toxicidad, bueno, yo quería compartir más mi criterio, porque tú ya lo expusiste, que es relacionado a que no solo viene de los videojuegos, sino ya el hecho de que el ser humano es competitivo en sí, viene ya desde muy antes, y creo que es la forma en la que se ha adaptado la expresividad humana social durante todo este tiempo.
yo creo en lo personal que es necesario, como tú lo dices, es una forma de desahogo, la cual se presenta muy a menudo. Yo en varios videojuegos me incluyo que he llegado a ser, ¿cuál es la palabra? Creo que es misógino. Sí, he llegado a ser misógino en videojuegos. Es aceptarlo, creo que es algo muy crudo de mi parte, pero ya. Creo que es normal que pase y bueno, es más un desahogo personal, van a disculpar, no tengo mucho más que expresar en esa parte. Creo que el pensamiento de la toxicidad es necesario, como así en los partidos de fútbol, en eventos sociales, siempre hay una separación, una brecha social, la cual se hace diferente, se hace expresar, se muestra entre la población. Ahora otra duda, esa sí va a ser una duda. ¿Qué era? Lo estaba pensando, discúlpame un momento. Bueno, en lo que lo tienes, déjame, lamento informarte que la misoginia no es culpa de los juegos. Han hecho un estudio sobre eso y han concluido que los juegos que aparentemente objetifican a la mujer no causan misoginia. Lo han determinado estadísticamente, que incluso las mujeres que juegan con personajes que son estéticamente bonitas, delgadas, tal vez una delgadez un tanto no muy saludable, no afecta en su figura y no afecta incluso a personas que tienen este tipo de trastornos en reincidir en trastornos de anorexia o bulimia. Eso se ha demostrado. Entonces, sí, lamento informarte que no es culpa de los juegos. No, sí, como ya lo expresé, es una expresión de desahogo social, más o menos, el cual está martirizado. Voy a tomar personalmente el tema de League of Legends, para cualquiera que conozca aquí el videojuego, de que se hizo, si más recuerdo, en Europa un equipo competitivo de mujeres, el cual clasificó y participó junto a equipos de varones, y tuvo un desempeño muy bajo, demasiado bajo en lo normal, lo cual ha hecho que esto se vuelva un meme dentro de la propia comunidad y se le trate así a todo tipo de jugadoras o incluso jugadores que no muestran capacidades dentro del videojuego. Y la duda sigue vagando sobre mi mente, la verdad. Yo creo que por ahora paso. Si alguien más quiere preguntar algo. Vale. No sé, creo que podemos irlo terminando. A mí me hizo recuerdo lo último a una tesis que encontré hace unos meses atrás en la Católica de una chica sobre la violencia en el juego competitivo hacia las mujeres en Bolivia, y mostraba estudios de caso de dos chicas en particular, donde una termina dejando Bolivia y yéndose a México para integrarse a un equipo competitivo en México, pero en el relato contaba lo difícil que ha sido, primero en Bolivia, entender este tema de los videojuegos competitivos, empezarlo a conformar de una manera profesional, y la discriminación que vivía desde la familia, y luego con el propio sector, porque encontraba solo hombres jugando que no la dejaban participar en campeonatos competitivos y cosas así, en Bolivia, y que tiene que terminar migrando e integrarse a un equipo distinto, ¿no? Y como creo que le pasa también en los deportes normales, ¿no? Los bolivianos dejan de representar a Bolivia y van hacia otro país. Me hizo mucho recuerdo eso, pero solo por comentarlo. Creo que no tenemos más preguntas en sala, tampoco en la virtual. Así que nada, te agradecemos muchísimo, Ruth, por tu tiempo, por el espacio, por comentarnos toda tu experiencia en torno a un tema social que nos interesaba abordar desde Bolivian Games, que tenía que ver con violencia y estos temas relacionados al videojuego. Recordarles a todos, tanto a los presenciales como a los que están en la virtual, que todas estas charlas, exposiciones que empezaron en el mes de julio y concluirán el próximo mes en noviembre, las encuentran en nuestro canal de YouTube y pueden consultarlas. Hay diferentes temas, desde juegos educativos, desde metodologías de juegos, hay temas muy técnicos, pero también temas sociales como el que hemos visto hoy con Ruth. Sin más, agradecerles, agradecer a la Asociación Boliviana de Videojuegos con la que organizamos o coorganizamos este espacio, e invitarlos a todos a que nos puedan seguir en nuestras redes y en la programación que tenemos como Centro Cultural. Muchas gracias, Ruth.
Un aplauso.